Entonces podemos decir que la sociedad actual moderna ha traído consigo cambios y significados de forma en que vivimos y que nos comunicamos, relacionamos. Sin embargo, también ha generado una serie de desafíos y peligros. Totalmente. De verdad que en medio de esta sociedad lo que podemos ver es que hay muchos cambios, pero al mismo tiempo esos cambios parece que nos llevaran a retroceder en el tiempo. Terminan siendo una sociedad pues volátil, una sociedad que está a todo el tiempo tratando de ir más rápido y más rápido y más rápido. Y lo que termina pasando es que muchas veces nos estrellamos cuando no hacemos un alto en el camino. Ciertamente los tiempos cada vez son más peligrosos, precisamente porque ya no nos detenemos a pensar en las consecuencias de los actos, sino todo este pensamiento moderno de soy dueño de mi destino y puedo hacer lo que yo quiera, nos lleva a ir por la vida sin frenos, sin precaución. Amén. La modernidad puede ser una amenaza en los jóvenes. Totalmente. Sí puede ser una amenaza partiendo del punto en que si no hay unos principios, unas bases claras, unos valores, algo que sirva como de timón para los jóvenes y para la gente en general, las personas terminan desviadas, terminan cuando no hay una guía, no hay una dirección clara, todo el mundo, todos estamos propensos a perdernos en el camino. Amén. ¿Qué consecuencia le traería a una persona, en estos casos un joven cristiano, en tener un vínculo con la modernidad? Bueno, si bien es cierto que bíblicamente el Señor hace cosas nuevas, el Señor renueva, también es cierto que una cosa es el renuevo del Señor y otra cosa es el afán de estar a la moda, porque por lo general la moda va de la mano con el mundo. Y cuando queremos mantenernos siempre a la última moda, terminamos coqueteando con el mundo. Eso que aquello ya se supone que debería ser pasado para la vida de un cristiano, de un joven, de un creyente, termina volviéndose algo repetitivo o termina volviéndose como un hábito. El ir y ver qué tiene de pronto el mundo hoy para mí, porque es que tengo que estar al día. No necesariamente ese estar al día termina siendo provechoso para nosotros los creyentes. Amén. Con base a la Biblia, ¿qué puede solucionar este problema? Bueno, principalmente el conocer la palabra, el conocer la Biblia. La palabra nos enseña en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Realmente todo esto que llamamos nuevo ya se ha visto desde las civilizaciones antiguas, desde las épocas más prehistóricas. Realmente no hay nada nuevo. Se puede ver que hay un aumento de la tecnología y del avance científico, pero no necesariamente las prácticas de la sociedad, aún con esta misma tecnología, no es que sean algo nuevo. Así que cuando no tenemos un fundamento en la palabra, no vamos a saber cómo conducirnos en medio de todo esto, porque realmente todas las respuestas están en la palabra. ¿Por qué a un joven se le dificulta estar en los caminos de Dios dentro de la modernidad? Es por lo que ya te venía comentando. Realmente cuando nosotros no tenemos una meta clara, no tenemos en la mente, no tenemos claro que nuestra meta es ser como Jesús, vamos a terminar imitando a personas que no conocen a Jesús. Y si no conocen a Jesús, no se van a parecer a Jesús. Así de simple. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano tiende siempre a ser influenciado por su entorno, para bien o para mal. El entorno siempre va a ser un determinante. No es una excusa decir que si alguien vive en un barrio malo, pues no importa lo que haga porque es que él vive ahí y ya. No, no, no necesariamente, porque existe la conciencia, existe la voluntad. Sin embargo, el entorno es muy influyente y cuando el cristiano, cuando el joven
permanece o quiere mantenerse relacionado, vinculado con amistades o con costumbres del mundo, va a ser muy difícil que logre sacar adelante una vida en Cristo, porque no se puede servir a dos señores. Amén. Tú lo has dicho. Vayamos con la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3. Éxodo, capítulo 20, verso 3. Y lo leemos bajo la bendición, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo vuelvo a repetir. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermana Meira, se puede decir entonces que lo que es la tecnología, lo que va pasando tiempo en tiempo, puede ser una causa de que el joven, en vez de acercarse a Dios, siempre esté un poquito más alejado de buscar la salvación. Sí, yo creo que ocurren dos cosas principales. Una es tener claro el concepto de ídolo. Un ídolo, pues hemos crecido pensando que es solamente el muñeco al que se le reza, se le prende una vela, al que se adorna o el que se saca a pasear. No necesariamente, no son los únicos ídolos. Ídolo es todo aquello que le quite el lugar a Dios en nuestras vidas. El ser humano tiene un vacío muy grande. Nosotros desde que venimos a este mundo, venimos con un vacío, con un hueco, una necesidad por llenar y que solamente la puede llenar el Señor, el Padre, por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros nos distraemos, nos desenfocamos, ocurre el segundo factor, que estamos todo el tiempo distraídos con la tecnología. Entonces, por un lado, creamos ídolos que pueden ser los cantantes, los actores, estas personajes célebres, cualquier persona que digamos haga algo de renombre, un profesor, padres, madres, cualquier persona que le robe el primer lugar en nuestras vidas al Señor, se convierte en un ídolo para nosotros, así no lo sepamos, así no le pongamos velas, se vuelve un ídolo. El Señor dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Primero es el amor al Señor, el temor al Señor, y luego lo demás. Ahora, cuando pasamos más tiempo en la tecnología que buscando al Señor, que conociendo su palabra, que orando, que acercándonos a Él, pues simplemente no vamos a lograr tener esa cercanía que deberíamos tener y que podemos tener, porque Cristo nos dio esa posibilidad de tener esa cercanía con Él. Amén. Decir que la modernidad se ha convertido como un ídolo para los jóvenes, en sentido de cambiar su identidad por estar en un grupo, por ser, digamos, cubierto, o podemos decir la palabra agrupado, pero se ha visto una breve confusión entre la identidad del joven en estos tiempos. Es como decir, yo puedo tener a Dios a mi manera, cuando Dios dice que hay una sola manera. Pues dice la palabra del Señor que cuando uno conoce a Dios, Él transforma de adentro hacia afuera. Hay un punto esencial de que los jóvenes siempre dicen es que Dios mira el corazón. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, efectivamente el Señor mira el corazón. El Señor dice la palabra que pesa los corazones, que Él conoce y escudriña nuestros corazones hasta lo profundo. El Señor conoce nuestros corazones más y mejor que nosotros mismos. Sin embargo, también la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así que no nos podemos agarrar de que es que mi intención o yo de corazón, yo quiero, el Señor sabe, es que no voy a la iglesia porque estoy cansado, pero el Señor entiende. Déjeme decirle que el Señor no entiende eso. Antes bien, el Señor nos deja por escrito
Y nos dice cuando llegamos a Él, o sea, lo primero, de las primeras cosas que el Señor nos dice es, hijo mío, dame todo tu corazón, sin reserva, todo tu corazón. ¿Por qué? Porque es necesario que así como en el bautismo morimos a la vieja vida, al viejo hombre, y resucitamos nuevamente con Cristo, al entregarle nuestro corazón al Señor, es necesario que Él lo cambie, Él lo limpie y Él saque de nosotros todas las impurezas, las raíces de amargura, todas estas cosas que venimos cargando del mundo, que realmente, aunque nosotros pensemos tener buenas intenciones, hay muchos pecados que nos son ocultos de nosotros mismos, que los hacemos inconscientemente, los hacemos sin pensar o sin intención, pero el Señor sí lo conoce. Por eso es que Él quiere, siempre va a querer cambiar nuestro corazón. Amén. Algo esencial que la palabra de Dios dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aunque pareciera muy sencillo, digamos que en la teoría es sencillo, en la práctica viene lo difícil. Cuando la Biblia nos habla de que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, precisamente nos habla de nuestra pasada manera de vivir. Lo que éramos antes de Cristo es una cosa, pero una vez llegados al Señor, no podemos simplemente seguir siendo iguales. Una persona que llega y conoce a Dios no es igual. Si una persona no cambia, simplemente no ha nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué esto? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, la palabra nos enseña que es necesario que nos parezcamos a Cristo. Entonces ya dejamos de ser nosotros el centro de nuestro universo, nos convertimos más como en una luna, somos el reflejo de Cristo, somos el reflejo de su carácter, tenemos que responder como Él respondería. Ya no tenemos que pensar en que yo quiero brillar, yo quiero hacer en mis planes, sino en qué planes tiene Dios para mí. Rendimos nuestra voluntad. Por eso es que las cosas son hechas nuevas. La misma palabra también nos dice que cuando, si alguno está en Cristo o cuando alguno viene a Cristo, ¿cómo se manifiesta esto? Pues el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más, el que todo hacía de pronto cosas malas, ya no tiene por qué volverlas a hacer. Y nosotros todos hacíamos cosas malas de una u otra forma, algunas más visibles que otras, pero todos necesitamos ese cambio y esa transformación. Amén. Pues pareciera que a los jóvenes le tuvieran como miedo cuando le digan arrepiente. Arrepiéntete es algo esencial en nuestras vidas, que es cambio de mentalidad. Cambia tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Pero a veces la gente lo utiliza como un castigo, como que si tú no te arrepientes te vas para el infierno. Cuando dice la palabra del Señor, dice su palabra, que la palabra es con amor, pero también con exhortación. ¿Cuál ha sido la causa de esos jóvenes que han podido conocer a Dios y lastimosamente hoy están apartados? Bueno, yo me atrevería a decir que una persona que está un día o un tiempo en la iglesia y luego se aparta, pues no conoció verdaderamente a Dios. Yo creo que cuando uno conoce verdaderamente a Dios, tiene una experiencia personal con el Señor, más allá de lo que puedan predicar el domingo, más allá de lo que nos enseñen en la iglesia, más allá de lo que escuchemos hablar al vecino. Cuando uno tiene una relación personal con Dios y se da cuenta que es real, cuando uno lo ve obrar, reconoce su obrar en nuestra vida, es muy difícil, yo diría que imposible, que podamos volver atrás, porque nosotros es cuando entendemos que respiramos, que nos levantamos, que caminamos, que vivimos, porque Él vive. Entonces, si no fuera así, es vana la fe. Entonces yo no puedo simplemente volverme atrás y luego decir, no, es que creo que Dios no existe, o tal vez no es necesario ser tan estrictos, no hay que ser tan cuadriculados. Yo puedo seguir creyendo en Dios, pero aquí desde mi casa, porque el Señor conoce mi corazón. Realmente, esa para mí es la primera razón, el no conocer verdaderamente a Dios, no darse la oportunidad de tener esa experiencia con el Señor. O sea, es decir, que la persona que estuvo caminando con Dios, algo esencial que he entendido es
Una cosa es obedecer y otra cosa es hacer. ¿Qué le es más preferible al joven? ¿Hacer o obedecer? Pues yo diría que obedecer, porque la obediencia o la disciplina, digamos que en el presente no es motivo ni de gozo ni de alegría al quien la está recibiendo. Sin embargo, cuando la disciplina con el tiempo nos va perfeccionando, da fruto apacible de justicia, nos enseña la palabra. Y ocurre que cuando nosotros obedecemos, lo mismo como con nuestros padres terrenales, tal vez no lo entendemos al principio. Cuando somos niños, no entendemos por qué tenemos que madrugar para ir al colegio, no te entendemos por qué tenemos que comernos toda la comida, tomarnos la sopa, comer la verdura, lo que no nos gusta. Pero cuando crecemos, si somos sensatos, muchas veces terminamos dando gracias de que nos hayan obligado. Porque cuando uno es niño no sabe y el obedecer nos permite crecer y alcanzar madurez. Amén. ¿Qué nos quiere compartir al respecto de la palabra del Señor? Bueno, meditando en todo esto, habéis venido un pasaje a mi mente y se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, a partir del verso 1, que nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto me parece que es una clave. Y luego viene como todo el meollo del asunto y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto me parece fundamental, sobre todo si nos detenemos, inclusive en el verso 4 cuando dice, oh almas adúlteras. Ahí hay que hacer un par y también tener en cuenta algo, tener algo muy claro. No solamente es adúltero el que estando casado va y se mete con una persona que no es su esposo o su esposa. Tanto el adulterio como la fornicación, bíblicamente, nos hablan de infidelidad. Infidelidad que puede ser espiritual, infidelidad que puede ser emocional, infidelidad que simplemente con el hecho de decirnos hijos de Dios, pero estar compartiendo con cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, esto de me voy los 4 días de carnavales o por lo menos uno de los días, pero no pasa nada porque voy y me presento el miércoles de ceniza. Eso es adulterio. Delante de Dios, eso es un adulterio. Igual de grave que si estuviera casada o casado y me metiera con otra persona diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas cuestiones nacen del mismo corazón del hombre, ese mismo corazón que nosotros decimos, es que no te preocupes, tu corazón sabe el camino. Últimamente yo escucho demasiado unas frases que se han vuelto como un cliché, frases como tu corazón sabe el camino, sigue tu corazón, no te vas a equivocar, cuando lo que la Biblia nos dice es totalmente lo contrario. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cuál es el camino por el que hemos de andar, que enderece sus sendas delante de nosotros. Porque es que si hacemos siempre lo que nosotros queremos, vamos a terminar mal. Desde niños, si nosotros no tenemos padres, maestros, así sea un vecino que nos corrija, vamos a acabar mal. Ahora, mire que habla también de que muchas veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Eso me dice, eso me da a entender que no toda nuestra manera sale bien. O sea que hay una manera correcta, solo una. No quiere decir que hay muchas formas de buscar a Dios, solo hay una. Y está en la palabra. Amén. Amén. Esencial de que prácticamente para el joven es más fácil estar en los caminos del Señor. Pero cierto punto, al joven le llama muchas cosas lo que trae el mundo, la tecnología, la moda, el último celular, las amistades, el entorno que trae.
Pero ¿qué lleva conciso a todo esto lo que te atrae el mundo? Sabiendo que la palabra del Señor dice, ¿de qué le sirve ganar el hombre el mundo entero si pierde su alma? Pues esto es importante y creo que nos hace volver a lo que ya comentábamos hace un rato. En una generación tan maligna, tan perversa como la que estamos viviendo, una generación en la que nadie quiere someterse, en la que nadie quiere seguir órdenes, una generación en la que nos han metido en la cabeza que somos nuestros propios dueños, de que nuestro cuerpo es nuestro, cuando no es así, cuando entendemos, cuando venimos al Señor, cuando entendemos que Él dice que nuestro cuerpo es su templo y que tenemos la responsabilidad de cuidarlo. O sea, son muchas cosas como estas. Ciertamente del mundo venimos con muchas cargas, pero cargas que el Señor puede quitarnos. El problema está en que nosotros queramos entregarle esas cargas, que nosotros dejemos obrar al Señor. Porque si bien es un cambio que no podemos hacer por nosotros mismos, de nosotros depende. Nosotros tenemos que tener la iniciativa para dejar al Señor obrar. Y una vez el Señor comience a obrar, no echarnos para atrás, sino esperar, permanecer hasta que la obra sea completa. Amén. Cuando decimos de qué le sirve ganar el hombre el mundo entero, ¿por qué? Porque hay gente que quiere como agradar al Señor a su manera, en el propio yo, en el propio ego, quieren sobrepasar los límites del Señor, sabiendo de que usted puede ser el mejor abogado, el mejor doctor, el mejor ingeniero, pero si usted no tiene la cobertura del Señor, su tiempo ha sido perdido. Es bueno tener a Dios como amigo, es bueno tener a Dios como consejero, es bueno tener a Jesús como ahí siempre al lado tuyo. Pero lastimosamente estamos viviendo en un tiempo muy fuerte que en vez que los jóvenes vayan y corran a los pies del Señor, lastimosamente van a los bares, van a las discotecas, van supuestamente a esos lugares donde tienen placer, cuando prácticamente dice su palabra que Dios está a la puerta llamando a cada uno de los corazones. Y es esencial, mis amados jóvenes, oyentes, simpatizantes que tú te encuentras ahí, de tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo es tenerlo todo. Como le dije, ¿de qué le vale seguir al hombre el mundo entero si pierde su... Hay fama, hay dinero, hay mujeres, todo se acaba, todo se acaba. Pero la salvación y la vida eterna permanece para siempre. Y es el mejor regalo que Dios está dando a la humanidad. Mira, la humanidad está buscando excusas primeramente para agradar o buscar el reino de los cielos. Cuando la palabra dice no por obras buenas, para que nadie se van a gloria, sino prácticamente la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es esencial que creamos. El que no cree en el Padre, el que no cree en el Hijo, el que no cree en el Espíritu Santo está perdido completamente. Es como un barco a la deriva sin un faro que lo guíe en medio del mar. Amén. La búsqueda de la felicidad de consumismo en la tecnología. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, en este mundo, en estas últimas generaciones, porque ya viene de muchos años atrás, pero con el tiempo, con el avanzar de los años, digamos que va aumentando todo esto. El tema del consumismo tiene mucho que ver, o sea, la parte del sistema, la economía y todos estos planes globales, la misma globalización. Todo esto tiene mucho que ver también con esa pérdida de identidad y de individualidad. ¿Por qué? Porque es que ya tenemos que cambiar de celular cada año, cada 6 meses, simplemente porque ya salió uno nuevo, no porque mi celular dejó de funcionar. Ya no es por la funcionalidad de las cosas, sino por la moda de las cosas, por la modernidad. Entonces nos endeudamos y hacemos lo que no tenemos que hacer porque por estar a la moda. Es que es un concierto, viene tal artista y yo necesito ir, yo quiero ir y me desespero porque es que quiero estar cerca del artista por si pasa cerca a mí para poder grabar bien. En estos días casualmente estaba haciendo unas diligencias
y me tocó almorzar en un restaurante en la calle y yo estaba sola conmigo misma, estaba sola en lo mío y de repente escuchaba a unas chicas en la mesa de al lado, desesperadas. Yo pensé que hablaban de trabajo, estaban uniformadas y todo. Y estaban hablando que es que ya dentro de poco es el concierto de X artista y que las boletas estaban carísimas, pero es que necesitaban estar en palco sí o sí, porque el sueldo les alcanzaba para unas, pero no iban a estar allí donde no podían grabar, porque era no sé qué, era la oportunidad de sus vidas. Y un afán y un desespero que uno dice, ¿por qué no se desesperan así? Por buscar a Cristo. ¿Por qué desesperarnos por acercarnos a una persona que no nos conoce, que no sabe que vivimos, que existimos, no sabe nada de nuestras vidas, que no puede hacer nada por nosotros, más que regalarnos una foto para el Facebook? Es lo que mi hermano decía ahora. ¿De qué vale alcanzar en esta vida fama, riqueza, gloria y que mañana más tarde partamos de aquí y nuestra alma vaya a parar al infierno? No tiene sentido. ¿Por qué no darle gracias al dador de la vida, al que todos los días nos levanta, al que permite que sigamos en pie, al que no nos ha quitado el hálito de vida? Ahora, ¿por qué afanarnos por temas económicos, por temas, todo esto, por puras modas? Cuando la Biblia nos dice que aunque nos afanemos no podemos añadir ni un centímetro a nuestra estatura. Aunque nos afanemos, no nos sirve de nada. Que así como el Señor tiene cuidado de los pájaros del cielo, que no siembran, que no recogen en granero, tiene mucho más cuidado de nosotros. Son muchas más las promesas, muchos más los beneficios que en la Biblia hay para nosotros si creemos, promesas condicionadas, pero mucho mejores que realmente el beneficio que encontramos en el mundo. O sea, no hay nada absolutamente en el mundo que se pueda comparar a la bondad de Dios, al beneficio de Dios, a la bendición de Dios. No hay nada que se le parezca, ni siquiera que se le acerque. Entonces, es increíble sobre todo cuando hay una juventud que se le ha predicado, que ha creído tal vez, que en algún momento ha sido tocado por el Espíritu Santo, pero mañana más tarde, por el entorno, vuelven atrás o empiezan a mirar a los lados, cuando la Biblia nos dice que tenemos que tener la mirada, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que ocurre, fue lo que le ocurrió a Pedro cuando estaban en la barca. Vio al Señor caminando y tuvo la fe de descender de la barca y decir, bueno Señor, si tú eres y si tú mandas, yo puedo caminar encima de las aguas igual que tú. Y empezó a caminar y caminó. Es el único ser humano, aparte de Jesús, que está escrito que caminó sobre las aguas. Pero cuando apartó la vista de Jesús, del blanco, comenzó a hundirse. Y es lo que nos pasa a nosotros, tal cual. Cuando quitamos la mirada de Cristo, que es nuestro centro, nuestro capitán, nos hundimos, nos desesperamos, nos ahogamos, viene la tristeza, viene la desesperanza, viene todo esto. Por eso es que las distracciones son tan terribles. Y todos usamos teléfonos, todos necesitamos la tecnología, ya es algo necesario. No nos podemos decir que vamos a meter en una burbuja y que no vamos a tener ya más contactos, que cerramos todas las redes sociales. Sería tonto decir eso a estas alturas de la vida, porque son una herramienta, pero es una herramienta que hay que saber utilizar. Amén. Pues entonces podemos decir que día tras día el consumismo, cada día la tecnología nos va bombardeando con ser mejores, pero dejando un gran vacío en las personas. Porque por ahí dice que mejor aparentar que resistir. Y hay gente que a través de las redes sociales aparenta estar felices, pero por dentro tienen corazones vacíos, corazones rotos, corazones con sufrimiento. Intentan llamar la atención y decir, todo está bien. Es como la persona, si tú la ves que se está ahogando, entre más tú le tiras el salvavidas, ella te va a decir, no, estoy bien. Hay gente así, hay gente que está viendo el problema, que está viendo la causa y le estamos dando la solución a través de la palabra del Señor y no quieren entender. Es decir, que hay una juventud, hay unos jóvenes que prácticamente se hacen los sordos.
cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabes cuál es el miedo que tienen los jóvenes? Es que prácticamente piensan que tener a Jesús es dejarlo todo. Y no es así. Porque podemos ver que Jesús se encontró con tantos personajes en la Biblia y solamente le dijo, vete y no peques más. Cambia su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir. Pero lastimosamente estamos viendo una juventud que quiere ser amistad con los dos, con Dios y con el mundo. ¿Y qué pasa con eso? Que estamos viendo que dice su palabra, que se hace amigo del mundo, se constituye automáticamente enemigo del Señor. Así es. Porque dice que las tinieblas no permanecen con la luz. Tenemos que marcar una diferencia. Dice que nosotros somos la sal de la tierra y tenemos que dar por esa actitud de que somos hijos de Dios. Cuando conocemos a Dios en nuestras vidas, Él cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar. Ya. Pero algo esencial es que si tú no pones de tu parte para tener, así sea, paz y tranquilidad, porque hay personas que aparentan ser cristianas, hermana Meira, y viven como si hubieran escondidos, como si hubieran persiguiéndolos, como si hubieran aturdidos. Cuando la palabra dice, el afán trae ansiedad. Y sabemos que en Cristo Jesús lo mejor es esperar en Dios. Amén. Hermana Meira, ¿qué podemos decir? Acompáñenme por favor el libro de Mateo capítulo 6, 24. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. Amén. ¿Listo? ¿Se lo leo? Sí, claro. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En términos juveniles, ¿qué es lo que más atrae al joven en estos tiempos en el siglo XXI? Bueno, ¿qué es lo que más atrae al joven? Yo diría que el reconocimiento. El reconocimiento, ¿por qué? Porque hay un gran vacío, hay una gran necesidad, un gran afán por ser mejor que el otro. Casualmente, este mismo consumismo, este sistema que nos ha enseñado que tenemos que siempre ser los primeros, tenemos que ser los mejores, obtener lo mejor y tenemos que mostrarlo, tenemos que hacer que los demás lo vean y lo sepan. Porque no basta con tener algo bueno, sino que tengo que mostrárselo al mundo y los demás tienen que saber lo que yo tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros vemos en redes sociales a alguien que está bien, que está viajando, que se ve chévere, que va al gimnasio, todas estas cosas que son buenas, ¿qué ocurre? Que automáticamente, internamente de nosotros, se enciende una batalla. Porque pasan dos cosas. O nos deprimimos, nos entristecemos, nos ponemos mal, porque, ay, mira esa persona y yo aquí, nada de nada. O se nos entra ese desespero y esas ganas, podría decirse esa envidia, aunque no lo queramos reconocer así. Pero eso de, pues yo voy a hacerlo mejor. Si él puede, yo también puedo. Yo también puedo. Entonces ocurre esto y está demostrado científicamente que el exceso de redes sociales e incluso, o sea, el pasar mucho tiempo en internet termina causando depresión muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos viendo una careta, una cosa que no es realidad. La vida, lo que se publica en las redes sociales, no es la realidad. Nadie de verdad
se publica acabado de levantar, despeinado en la mañana, y si lo hacen ver fashion, porque están los influencers y todos los que se muestran, entre comillas, al descubierto, al natural, pero también está editado, también tiene sus filtros, también tiene todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Este consumismo nos hace mantenernos siempre en una pelea interna y una pelea externa, muchas veces silenciosa, y a veces deja de ser silenciosa y se vuelve agresiva. La gente se vuelve agresiva en redes sociales, solamente porque están viendo el noticiero y usted ve los comentarios del noticiero, la transmisión del noticiero, y no tienen nada que ver con la noticia que están dando. Está la gente empieza a tirárselos de un partido político con el otro, y empiezan y se dan, o si es un reality, un programa, y empiezan a hablar el uno mal del otro, y una cosa terrible, porque de cierta manera eso los hace sentir bien, los hace sentir que llena momentáneamente ese vacío tan grande. No puede llenar sino Jesucristo. Amén. En el punto exacto, cuando la palabra de Dios dice, el amor de muchos se ha enfriado, y hoy podemos decir que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Lastimosamente, se vende más la violencia, se vende más el sexo, se vende más el hurto que el amor, que el respeto, que de pronto digamos algo que ya me capte, pues lastimosamente estamos viviendo en tiempos fuertes, que en vez de avanzar, lo que estamos es destruyendo nosotros mismos. Y llega un punto, es indispensable, créame, que el enemigo quiere hacer eso, destruirnos y buscar los eslabones más fáciles para poder caer. Entre más pasa el tiempo y Dios en su infinita y su gracia y su amor infinito nos ofrece la salvación, muchos lastimosamente han pisoteado la sangre del Cordero. Hoy, de pronto, si usted se siente enfatizado en este tema, que muchas personas que conocieron a Dios se les hace difícil volver otra vez. ¿Por qué se les hace difícil volver otra vez? Bueno, eso es muy complicado y tiene que ver con el punto que tocabas al principio, del tema del amor. Cuando la palabra dice que en estos postreros días el amor de muchos se iba a enfriar, y ya es una realidad que cada vez es más notoria, más grave. Yo compartí hace poco precisamente de ese tema, y una cosa que uno de los puntos que el Señor me daba para compartir era precisamente que del corazón nace tanto lo bueno como lo malo de las acciones del hombre. ¿Qué pasa? El corazón está ligado al cerebro en el sentido de que los dos componen lo que llamamos la mente. Cuando la Biblia muchas veces nos habla de la mente, nos está hablando del corazón, pero la mente también está compuesta por la razón. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que cree que el corazón y el cerebro, el corazón y la razón están irreconciliablemente separados, pero no es así. El corazón, por un lado, representa los sentimientos y las emociones. El cerebro representa la razón, la sabiduría, la inteligencia o la astucia en algunos casos, que es esa sabiduría, pero para lo malo. ¿Qué ocurre? Que la suma de cerebro, de sentimientos, de razón, de emociones, terminan dando a luz lo que son nuestras acciones. Asimismo, la Biblia nos dice que aquello que nosotros alimentamos es lo que vamos a terminar declarando con nuestra boca, y tarde que temprano lo vamos a terminar haciendo. ¿Qué ocurre? Cuando el amor se enfría, nacen del corazón los hurtos, las mentiras, los homicidios, la lujuria, la borrachera y todas aquellas cosas, una lista bien larga, por las cuales nos quedamos fuera del reino de Dios. La Biblia nos dice en Proverbios, el libro del consejo, ¿qué es lo que significa Proverbios? Nos dice, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a que haga lo que él quiera,
a sus deseos, a su concupiscencia, el corazón siempre va a tender a hacer lo malo, porque esa es nuestra naturaleza caída. Por eso es que el Señor viene y quiere que le entreguemos ese corazón para Él darnos uno nuevo, uno que tenga la intención verdadera de buscarlo a Él. Entonces, cuando el amor se enfría, perdemos la sensibilidad. Eso es algo terrible. Por eso es que vemos gente que están matando a otro en la calle, están atracando, están haciendo desastres y la gente está ahí grabando, pero no hace nada. Ah, para que me quede, porque es que yo estuve ahí, queda el registro y monto el estado y, hey, pudiste hacer algo. ¿Por qué? Por falta de sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde la sensibilidad, se enfría el amor y cada vez más va aumentando todos estos males en la tierra. Asimismo, la Biblia nos llama a ser la sal de la tierra. ¿Por qué la sal? Muchos dirán, pero ¿por qué la sal? Porque la sal, primero, da sabor. Es lo que sazona los alimentos. Podemos comer todo sin azúcar, pero sin absolutamente sal, no creo que sea muy agradable. Si fuéramos azúcar, tendríamos que caerle bien a todo el mundo. ¿A quién no le gusta el dulce? ¿A quién no le gusta el azúcar? Pero el Señor nos llamó a ser sal y ese es otro punto que nos llama a ser diferente. La diferencia entre la sal y el azúcar. A todo el mundo le gusta el azúcar y el azúcar es mala para la salud. La sal en exceso también. Pero la sal tiene una función especial que es la de preservar. Cuando usted compra unos pescados o si no quiere que se le dañe una carne, lo primero que hace es untarla de sal. La sal preserva. Y esa es nuestra función en esta tierra. En medio de una generación tan perversa, es necesario que preservemos la palabra, preservemos el mensaje de salvación, que preservemos los valores, que preservemos la moral, que no ha pasado de moda. En el colegio ya nos metieron en la cabeza que la moral ya eso, no, y no es así, no es así. La moral, los valores, la educación nunca van a pasar de moda. Entonces, tenemos que, de cierta manera, pelear porque no se sigue enfriando nuestro amor y que con nuestro ejemplo podamos hacer algo más para que aquel que se le ha enfriado el amor pueda llegar a los pies de Cristo y pueda tener un corazón nuevo, un corazón sano. Amén. Es esencial lo que tú dices. eh, decir que marcar la diferencia es esencial en nuestras vidas como hijos de Dios. Pero lastimosamente, como hemos venido diciendo, hay personas que quieren acomodar la vida en Dios a su manera. Y no es así. Lo de Dios es, conmigo es así, así es. Lastimosamente, como que si estamos en Dios, pero queremos colocar un pie también en el mundo. No, que esto nos llama todavía. Entonces usted todavía no ha nacido de nuevo. Porque usted cuando tiene una conexión con Dios, cuando usted fue bautizado, usted reconoce primeramente la sangre del Cordero que fue derramada en usted, como sinónimo de pacto de que usted ya murió al viejo hombre y hoy una nueva criatura en Cristo Jesús. Lastimosamente vemos que hay jóvenes que van a conciertos y se gozan de una manera impresionante y alaban a Dios. Pero, ¿qué ha pasado? Que ya no se ve la esencia principal, no se ve, digamos, ese amor fraternal, sino que se ve hoy lastimosamente un desorden. Dice la palabra que Dios es de orden, no de desorden. Entonces, estamos viendo una juventud que solamente busca aparentar ser cristiano, no llevar la cruz, sino ser, y así soy, y así nadie me cambia. ¿Usted qué puede decir acerca de eso? Esto es bien importante lo que acabas de mencionar, porque el tema de llevar la cruz de Cristo o llevar nuestra propia cruz, como lo dice en algunas partes la palabra, es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Hay gente que quiere las bendiciones de Dios, pero no quieren el compromiso que se requiere para vivir una vida en bendición. ¿Qué ocurre? Ahorita que hablábamos de marcar la diferencia, de ser la sal de la tierra,
aún de ser la luz del mundo, porque es el otro calificativo que la Biblia nos da. Una vez nos convertimos en creyentes, más aún diría yo en convertidos, porque hay muchos creyentes, hay muchas personas que creen, pero no todos son convertidos realmente. ¿Cuál es la diferencia entre creyente y convertido? El creyente sabe que Dios existe y de pronto hasta si lo invitan a una misa el día de un matrimonio o un bautizo va, pero no es una cosa que tenga la necesidad de presentarse delante de Dios todos los días. ¿Y cuál es la diferencia con el convertido? Que el convertido no puede vivir si no es de la mano de Dios. No puede vivir de una manera contraria a la que está escrita en la palabra, a lo que Dios nos demanda. Entonces, ¿qué ocurre con llevar la cruz? Que tristemente deberíamos decir que no es para todo el mundo. Hay que ser muy valientes, hay que ser esforzados, como dijo el Señor a Josué, para poder llevar la cruz, para todos los días tomar la cruz, porque no es fácil. Vienen las persecuciones, vienen los señalamientos, vienen las burlas, y por eso es que muchas personas tal vez no permanecen, porque prefieren evitar que se rían de él en el trabajo, que sus compañeros lo tilden del aleluya, lo tilden del cristiano, prefieren evitar aparentemente ser esa persona, ese bicho raro o ese que no encaja por esa misma carencia que hay hoy de tratar de encajar en todos lados. Entonces, prefiero encajar con mis compañeros y con mis amigos, entonces mejor, Dios, tú sabes que yo te amo, pero primero necesito esto me hace falta, es que yo trabajo aquí, es que, excusas, excusas y más excusas. Dejamos a Dios por allá en el último cuarto, en vez de darle el lugar de honor, el lugar principal. Entonces, no podemos llamarnos convertidos, no podemos ser la luz ni la sal de la tierra si no marcamos esa diferencia, si no estamos dispuestos a soportar muchas veces estas burlas que son temporales, al final todo esto es temporal. O sea, el hombre, el ser humano, el joven, tiene una carencia y una necesidad tan grande de aceptación. Todos cuando pasamos por la adolescencia siempre queremos que nuestros amigos nos vean y seamos siempre ser los parceros, los del parche, y pero al final, cuando pasa algo, al que van a buscar es al cristiano para que ore. Cuando pasa algo, la gente sabe en lo más profundo de su ser que aquel que ora, aquel que busca a Dios, aquel que tiene una salida, tiene una solución. Y la gente lo sabe. Pero muchas veces prefiere tener un intermediario antes que tener una relación directa porque sabe que le requiere compromiso. Amén. Una pregunta, ¿podemos decir que en estos tiempos la modernidad está dentro de la iglesia? Yo creo que sí. Tristemente, en muchas iglesias se han cambiado cosas, se han cambiado, eh, digamos, parámetros, se han cambiado aún doctrinas. ¿Por qué? Por agradar a la gente, para que la gente no se vaya, para que no se quede vacía la iglesia, sabiendo que al final las almas, primero que todo, son del Señor. Y segundo que todo, el Señor añade a los que han de ser salvos. Hay muchas personas que están en la iglesia y duran años y años y años y parten y están en la iglesia, pero tal vez nunca fueron convertidos. Tal vez van a la iglesia como para lavar sus conciencias, pero no están ni siquiera totalmente convencidos. Hay mucha gente que da la caridad, dona a las iglesias, da limosna, porque creen que así van a ser justificados sus malos actos. Y ciertamente en la parte de la juventud es una de las partes más delicadas, porque es que la juventud es como ese vínculo, como ese eslabón. Yo no lo llamaría tanto como el eslabón más débil, sino el eslabón que siempre está como expuesto, más expuesto, porque durante toda la vida de aquí a que partamos o de aquí a que el Señor venga, todos vamos a tener tentaciones todos los días. Pero mientras somos jóvenes, tenemos muchas cosas que nos pueden, digamos, afectar psicológica, emocionalmente, principalmente esa parte, la parte emocional, la parte de que, bueno, pero ¿y si
traemos y si aceleramos un poquito los ritmos de las alabanzas y si le metemos un poquito de luces, de humo a la cuestión, como para que, ah, entonces tú me quieres decir que como un cristiano no debe ir a la discoteca, entonces para no entrar a una discoteca, pues que la iglesia parezca una discoteca y así no tengo que ir yo a una. Por favor, eso no tiene sentido. Sí se ha metido mucho el modernismo y es algo que yo creo que va en la conciencia de cada líder, de cada pastor, y que hay que hacer un llamado porque ciertamente, pues, si alguien se corrompe en ese sentido, el Señor lo va a demandar. Pero también está una cuestión de conciencia. O sea, este modernismo de nada sirve obligar a la gente o ser súper estrictos en la iglesia si la gente por fuera puede hacer lo que quiere también. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de ser sincero con Dios, consigo mismo, sabiendo que Dios no puede ser burlado. El punto esencial que estamos relatando de modernidad que mata, algo importante es libre albedrío. El concepto de libre albedrío es la decisión uno mismo, porque hemos escuchado decir que la salvación es individual, pero esencial en nuestras vidas es tomar la decisión correcta, como lo decimos en el verso, que Él nos hará entender por el camino que debemos andar. Dice que todos los caminos nos conducen a Dios, ¿verdad? Ujú. Dice que al hombre le parecen todos los caminos iguales a todos. Pero vemos que el único que conduce el verdadero camino es a través de Jesús de Nazaret. Él lo dijo cuando estaba con sus discípulos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero que estamos viendo que en vez de darnos solución al pecado, lo que se está dando es por vencido o aceptando que ya no hay salvación, que ya no hay una solución, no hay algo que los pueda ayudar. Cuando la gracia del Señor todavía está, es el momento indicado de tener a Cristo en su corazón. Mientras haya vida, todavía hay salvación. No esperemos que sea demasiado tarde, no esperemos que estemos en una camilla, no esperemos que estemos en una cama para tomar la decisión. Porque si tú no tomas la decisión, el tiempo corre, mi hermano. Así El es. tiempo corre en tu contra. Si tú no tomas la decisión correcta, perdóname, pero el cabezaiquivo te va a llevar. Así de sencillo. O sea, o es blanco o es negro, ¿sí o no? Así es, totalmente. De hecho, uno de los pasajes que a mí siempre me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención, me parece que es mucho más profundo de lo que a veces se enseña, es ese pasaje que dice que el Señor nos llamó a libertad, pero, pero no podemos convertir esa libertad en libertinaje, que es algo muy de la mano con lo que mi hermano hablaba del libre albedrío. Una cosa es que el Señor nos dio libre albedrío, pero no quiere decir tienen licencia para hacer lo que les dé la gana. El libre albedrío no es más que la oportunidad de buscarle a Dios por decisión propia. Todo en la vida de un cristiano y en la vida en general depende de una decisión. A lo largo de toda la palabra encontramos ejemplos, momentos, situaciones en los que el Señor siempre, todo dependía, o sea, puso al pueblo de una manera en que tenían que decidir entre seguirle o no seguirle, adorarle o no adorarle, avanzar, detenerse. Todo depende de una decisión. El mismo Jesús lo dijo cuando dijo que hay una puerta ancha y muchos entran por ella, pero es pequeña, es estrecha, la puerta angosta, la que conlleva, la que lleva, la que traslada a la vida eterna. Y muy pocos son los que la hallan. Entonces, aún el mismo Señor nos dice desde el principio de la creación, delante de ti están la bendición y la maldición. Escoge pues, nos aconseja, escoge pues la bendición para que vivas. Sin embargo, es tu decisión. Tú tienes la decisión de pecar o no pecar. Es la decisión de obedecer o de no obedecer. Y todo tiene consecuencias. Entonces no podemos luego quejarnos porque es que antes de hacer las cosas, inclusive el Señor ya nos dice las consecuencias que van a haber.
tanto para bien o para mal. Entonces todo depende de una decisión. Cuando este pasaje nos habla de que el Señor nos llamó a libertad, quiere decir que eso que antes nos costaba, ese buscar a Dios que antes nos costaba porque la carne, este estuche, este cuerpo en el que vivimos no se somete a Dios, ni tampoco puede, como dice la palabra. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da esa ayuda que necesitamos para poder buscarle con libertad. Y por medio de Cristo se acabó la pared intermedia, se acabó la separación, se acabó todo esto, podemos entrar derecho a hablar con el Padre, cosas que generaciones atrás no pudieron hacer muchos pueblos, mucha gente. El mismo pueblo de Dios no pudo hacer esto por siglos y siglos. Tenían que esperar al sacerdote, tenían que esperar ciertas fiestas en el año, tenían que esperar momentos específicos para poder acercarse a Dios, entregar animales, sacrificios, que nosotros no tenemos esa necesidad y la tenemos ahora más fácil y lo buscamos menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos, esa es la libertad a la que Cristo nos llamó, pero no podemos convertir esa gracia de Dios, ese regalo tan precioso, en libertinaje. Porque una vez venimos a Cristo y hacemos la oración de fe, nuestros pecados son borrados y echados al fondo de la mar. Pero de ahí para atrás, de ahí para adelante volvemos a pecar, sus consecuencias van a haber. No quiere decir que la salvación, eso de que la salvación no se pierde, es mentira. Es mentira, simplemente si la salvación no se pierde, pues ¿para qué vivir una vida en santidad? Porque el Señor nos dice que Él es santo y que los que se acercan a Él tienen que ser santos. Porque el Señor nos habla de consagrarnos, que eso es algo que yo creo que le falta mucho a la juventud hoy. ¿Qué significa consagrado? Apartado para, apartados para Dios, separados del mundo. Eso es lo que significa santos. Eso es lo que significa consagrado. Entonces, si no queremos asumir la responsabilidad, si no nos queremos apartar, no podemos esperar bendiciones de un Dios tan grande que lo único que nos pide es seguirle. Nosotros no tenemos nada que darle que el Señor no tenga, Él es dueño de todo. Lo único que podemos darle es nuestro corazón y eso, Él nos dio la voluntad de escoger si se lo dábamos o no. Tenemos todo el derecho de no seguirlo, pero luego, como dice un hermano, a las pailas del infierno quien se vaya a quejar, o sea, ya, ¿para qué esperar a que sea tarde para creer? ¿Por qué no creer mientras todavía hay tiempo? Como dice mi mamá, mejor creer ahora y comprobar después. Si creemos ahora, yo creo que realmente no hay nada en la Biblia que nosotros podamos guardar, podamos obedecer y nos represente un mal. Realmente son más beneficios que otra cosa. Hay hasta leyes sanitarias, todo lo que está en la Biblia es beneficio hasta para nuestra salud, la manera de comer, todo, todo. Sin embargo, el no obedecer sí nos representa males, consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra nos trae promesas para esta vida y para la venidera. Nos trae una vida eterna para cuando partamos de aquí, pero mientras estamos aquí, nos da muchas más promesas, muchos más beneficios que el estar por nuestra propia cuenta. Amén. Amén. Y lo que conlleva a perder la identidad, conlleva a estar perdido sin saber tomar lo bueno o desechar lo malo. Esencial de el punto de rechazo. Quiero hablar de este punto de rechazo. ¿Por qué? Voy a abrir un paréntesis. Si este programa llega con sus comentarios, estamos dispuestos a hacer un video preguntándole a cada joven la necesidad. Porque sé que hay corazones vacíos, jóvenes que necesitan con una palabra de aliento poder llenar esos corazones vacíos. ¿Qué pasa con los jóvenes? He escuchado jóvenes que dicen que no van a la iglesia porque la misma iglesia los rechaza. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino, no puedo decir que me pasó porque realmente todo lo contrario. Yo llegué al Señor de 10 11 años a la iglesia y no puedo decir que alguien en la iglesia o que el Señor, por el contrario.
Sin embargo, lo que podría decir es, tal vez, una vez se le presentan como los requisitos para servir, para seguir al Señor, de pronto, pues, hay que pedir disculpas en nombre de muchos pastores o líderes que tal vez no saben decir las cosas, porque como hombres, como seres humanos, puede pasar, pasa. Pero yo pienso que más bien es ese punto, en cuanto llega el momento de decirle, bueno, hermanito, eh, la Biblia enseña que tenemos que vestir con pudor y modestia, la Biblia enseña que tenemos que darle lo primero al Señor, la Biblia nos enseña esto y lo otro, cuando de pronto empezamos a ver que sí hay ciertos requisitos para poder ser verdaderamente siervos de Jesucristo, ahí es cuando, como dicen por ahí, tuerce la puerca el rabo. Ahí es cuando mucha gente como que se echa para atrás, simplemente por lo mismo, porque estamos en una sociedad que simplemente no quiere escuchar, no quiere seguir órdenes y con esa idea que nos vendieron de que somos libres y autónomos y podemos hacer lo que queramos y todo, no, eso no es así. Es tanto mentira que, como dice por ahí un dicho, mis derechos acaban donde empiezan los del otro. Entonces, si yo puedo hacer lo que quiero, voy a terminar vulnerando los derechos del otro y ya estaría infringiendo inclusive la ley. Así que esa parte de que tal vez jóvenes se sientan rechazados en las iglesias, creo que es más una cuestión de percepción. Creo que tiene que ver mucho tal vez con la iglesia o con las expectativas que tenían al llegar. Es que algo que tenemos que tener claro es que la iglesia es como un hospital. En la iglesia llegamos golpeados, heridos, casi muertos, llegamos vueltos nada. Y es un lugar de tratamiento. Y la mayoría de tratamientos duelen, la mayoría de tratamientos cuestan. Lo digo yo que he estado hospitalizado un montón de veces, o sea, cuando a uno le tienen que hacer curas o cuando le tienen que hacer terapias, cosas necesarias, uno no quiere porque duele, en el cuerpo duele, pero al final, a la postre, tiene su motivo, o sea, tiene el resultado. Cuando uno ve el resultado, uno dice, gracias, uno dice, valió la pena. Todo tiene que ver con la corrección para mí. O sea, la iglesia es un lugar donde hay que enderezar lo torcido, porque es la única manera de que lo cojo sea sanado y no se salga del camino. Es la única manera de caminar derecho, de poder seguir en pos de Cristo. Amén. Amén, así es. Es como justificar de lo que hemos hablado, de como dicen los jóvenes, no, es que Dios mira el corazón. Dios nada más mira el corazón porque se aferran al verso donde el Samuel va a la casa de David y no encuentra a David. Y empieza a ver parecer al carácter y decir, este es. Pero Dios prácticamente lo exhorta, le dice, Samuel, yo no veo solamente lo de afuera, yo también veo el corazón. Es como decir que este vaso, tú lo ves limpio, pero para estar así, primero necesita una esencia. ¿Ya? Y que estamos viendo que vemos reflejado lo de afuera, pero también Dios mira lo de adentro. Claro. Entonces, es decir, que lo que tú tienes dentro se tiene que ver por fuera, lo que tú eres. Así es. Nosotros no somos una carcasa, no somos prácticamente eh, una cáscara. Nosotros tenemos que reflejar quién somos, cómo actuamos en Cristo Jesús. Lo que es por el interior tiene que ser por el exterior. ¿Ya? Porque lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Jesús hace y transforma nuestras vidas, lo hace de dentro hacia afuera. Esa es la verdadera identidad de un joven en estos tiempos. Pero que vemos que un joven actúa más por un concierto y cuando tú le preguntas de qué predicaron, emocionalismo, Total. emocionalismo. Entonces, ¿dónde está prácticamente lo que dice la palabra del Señor? Son cántaros vacíos. Solamente se dejan llevar por la emoción, de aquí para allá, de cualquier cantante, pero no llevan una palabra
que los exhorte, que diga, verdaderamente necesito cambiar mi vida, necesito actuar, necesito pensar, necesito tomar una decisión antes de que mi vida se pierda. Pero estamos viendo que mes lleva la moda y todo lo que se está viviendo en estos tiempos a que la iglesia se convierta a mundo. Ya, ahora no somos capaces de llevar la palabra del Señor, sino que la iglesia está tomando posición de lo del mundo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, en vez de acercarnos a ellos, dice su palabra, que ellos se conviertan a nosotros y no a ellos, porque ya nosotros conocemos el mundo, que el mundo el mundo lo que trae es desánimo, tristeza, dolor, inclusive la muerte. Pero ya cuando usted reconoce que alguien que dio su vida en la cruz de Calvario con un precio importante, derramó su sangre preciosa y no le importó, sino que fue un regalo, como dice la palabra del Señor Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo, escuche, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mejor regalo que sin querer no necesita papel de regalo para envolver, sino la felicidad y totalmente gratis. Es lo que estamos viendo. Yo voy a Dios, sea como sea, a mi manera, sin prejuicio, cuando sabemos que el tiempo de Dios se está acercando plenamente. Así es. La venida del Señor se acerca mucho, lo tienen por tardanza. Prefieren más en caerle bien a las personas y no obedecer a Dios. Como lo vimos en el libro de Éxodo, ¿te acuerdas? Cuando estaba Moisés, en vez de que el pueblo se humillara ante Dios, empezaron a mirar hacia atrás en Egipto. Y hoy en vez de acercarnos más a Dios, lo que el mundo es volver a viejas costumbres. Amén. Así es. Efesios 5:1, hermano. Esto se pone bueno, se pone mejor. ¿Sabes Solo qué? especial para los que están conectados ahí, de parte de este fiel servidor, que siguen comentando, sigan compartiendo, compartan este video. Amén. ¿Qué quieren decir, hermano? 5:1 me decía. Efesios 5:1. Antes de leerlo, algo que decía, me robaste la palabra de la boca. Esta parte que me parece que es algo como neurálgico, muy importante, que está pasando demasiado, y es eso de que en vez de hacer que ellos se conviertan a nosotros, nos estamos convirtiendo nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque eso ya de que el enemigo se va a presentar con cachos y con cola, está, eso sí es verdad que está mandado a recoger. El enemigo entra con sutilezas y poco a poco se va introduciendo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Introduce 99 mentiras para cambiarnos una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que al ir introduciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, esas mentiras nos va desviando, nos va desenfocando. ¿Qué pasa? Que uno se desenfoca, se distrae y termina al final alejándose de Dios. Esto es por lo que muchos jóvenes muchas veces se apartan, porque se desenfocan, porque pierden la ruta. Y otro problema que me parece muy, muy, muy de cuidado, no solo en la juventud, es el hecho de que hoy en día solamente se piensa en vivir el hoy. El hoy, hay que disfrutar el hoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero no pensamos en las consecuencias que pueda traer el mañana. No se piensa a futuro. No se piensa en que, bueno, si yo hoy me tomo una botella de ron y me fumo una caja de cigarrillos, cuando tenga 5 añitos más, ¿cómo va a estar mi salud? Aún hasta en eso. Todo lo que consumimos, lo que tomamos, lo que comemos y cómo comemos, hasta en eso se ve el amor hacia nosotros mismos, el amor que nos tenemos, el amor de Dios, ese respeto que tenemos aún a nuestro cuerpo por el amor a Dios. O sea, llega un punto
en que ya no nos interesa el futuro porque lo damos por hecho de que lo tenemos seguro. Y si pasa algo, no importa. He escuchado repetidas veces muchas cosas como pues, cuando uno exhorta a alguien y le dice, oye, pero deja eso que te hace daño y la gente, pues de algunos se tiene que morir. O sea, ese tipo de reacciones y son la misma gente que tú lo ves que cuando están enfermos o cuando les pasa algo, aquí están llorando y buscando al pastor, al hermano, para que ore, para que lo ayude, porque no saben qué hacer. Dice la palabra así en Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. ¿Por qué te digo esto? La pérdida de identidad y la autenticidad en Cristo. Lastimosamente, como estábamos diciendo, hay una pérdida de identidad. Por ahí vi un comercial sobre la muchacha vio que estaban haciendo sobre los Juegos Olímpicos y para caer bien utilizó 4 vasos que hizo la forma de los aros de los Juegos Olímpicos. Pero mirando su reacción en el celular era diferente, era de tristeza. Y cuando toma la foto y coloca, porque es prácticamente mentira, que está feliz. Lo que estamos viendo, mi hermana, es los jóvenes, en vez de tener control de las redes sociales tienen el control de los jóvenes. Así es. Vale más la tristeza que la felicidad, pero sometida bajo la mentira. ¿Por qué? La modernidad ha llevado a muchos jóvenes a buscar la identidad en las redes sociales. Sin embargo, la opinión de los demás es la que permanece en ellos. Pero lo más esencial es buscar la identidad en Cristo Jesús. Totalmente. Esa es la mejor, la identidad que te reconozcan. Algo muy esencial. Wow, que te reconozcan en el cielo como hijo de Dios. Amén. Amén, amén. No, y de verdad que es así, ¿sabes? Porque realmente, si lo analizamos, nosotros venimos a esta tierra, pero toda nuestra vida se basa prácticamente en la búsqueda de la felicidad por un lado y en la búsqueda de quién soy yo. Una pregunta que por años, por décadas, por mucho tiempo, el ser humano no ha podido responder. Cuando a ti te preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué responde uno? El nombre. Uh-huh. Pero realmente uno es más que el nombre, uno es más que el apellido. Ahora, ¿qué nos puede llenar? ¿Qué nos responde esa pregunta? No tanto el quién soy yo, sino el quién soy para Dios. Porque una vez venimos a Cristo Jesús, el Señor, por un lado, nos dice que Él nos cambia el nombre. Él nos da un nombre nuevo. Bíblicamente el nombre está ligado al oficio, a la personalidad, al carácter de la persona. Y aunque de pronto ahora no se tenga mucho en cuenta o se coloque nombres sin conocer si tienen o no tienen significado, los nombres marcan el carácter de una persona. Y por otro lado, ese tema de cambiar el nombre nos habla de una adopción, nos habla de un reconocimiento. Es ese momento en el que el Señor dice, bueno, ven, de ahora en adelante te reconozco como mi hijo. Es como cuando el niño nace y el padre va en los registros y le pone el apellido, es lo mismo. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos da un nombre nuevo, que de momento tal vez no conocemos, pero la palabra dice que un día lleguemos al cielo, nos van a entregar esa piedrecita con nuestro nombre escrito en él. Y ese cambio de nombre requiere un cambio, es esa nueva identidad. Cuando venimos al Señor, el Señor nos empieza a hablar, a manifestar, a mostrar de una u otra forma cuál es su propósito para con nuestras vidas. Eso le da sentido a nuestra existencia. Cuando nosotros comenzamos a ejercer lo que el Señor nos da,
dígase en dones, en talentos, en llamado, en ministerio, de una u otra forma, todos tenemos algo de parte de Dios. Nadie vino a esta tierra con menos de un talento. Y hasta que no entendemos, conocemos para qué tenemos ese talento y le damos el uso adecuado, no vamos a tener el sentido real de nuestra existencia. Lo moderno en estos tiempos levanta el ego de la persona, Levanta el el ego, sí, y mucho, y más en el cristianismo. y más en el cristianismo. De hecho, algo que también se ha metido mucho a las iglesias, por un lado, el positivismo. El declara, el decreta, el esto y lo otro, cuando, gloria a Dios, la palabra tiene poder. La Biblia enseña que la palabra tiene poder. Pero entonces ya pasamos de solamente declarar, hablar en fe, a es que creemos que decretamos porque tenemos nosotros el poder. Y no somos nosotros. Es que la palabra dicha en el nombre de Jesús tiene poder. Es en el nombre de Jesús, no porque nosotros lo digamos, no es por nuestra linda cara. No es que porque le pidamos al universo que conspire a nuestro favor. El universo nada, el universo le obedece al creador. Listo. Ahora, por un lado es el positivismo y por otro el humanismo, que le está haciendo muchísimo daño a la sociedad general y mucho más al pueblo de Dios. Porque es que el que no conoce a Dios, cuando digamos, se enfoca en el humanismo, ¿qué es el humanismo? El hombre como centro de la existencia, el hombre como centro del universo. ¿Por qué es tan fatal eso en el cristianismo? Porque es que el centro de nuestra vida es Cristo. El centro de nuestra vida, la base de nuestro existir debe ser Dios. Y si nosotros vamos a ponernos a nosotros en el centro, pasa lo que pasó en Éxodo. Ya nos volvemos nosotros nuestro propio ídolo. Entonces, no podemos pretender mantener un discurso de tú todo lo puedes, tú eres prosperado, tú te lo mereces porque tú eres bueno, porque tú, cuando todo es por la misericordia de Dios. Claro que levanta el ego y es algo que hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es saber y reconocer la identidad que Cristo nos da, estar seguro de lo que Dios nos ha dado, y otra cosa es que se nos olvide que no es nuestro, que lo hemos recibido y que hemos de devolverlo, que hemos de dar cuenta. Amén. Mientras que el mundo te salta tus éxitos a través de Dios, siempre te recuerda que hay que ser humilde delante de Dios. Porque dice su palabra, el altivo Dios lo mira desde lejos, mas el humilde Dios resalta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Las prédicas de hoy, digamos, no están llevando prácticamente el corazón, sino a las emociones. Así es. Dios te mostró que esa es la sierva tuya. No, ni por ahí. Dios te va a dar un carro cada vez. Dios no es centro comercial. Hemos visto esa parte que Dios es centro comercial y no es así. Cuando nosotros buscamos, nos humillamos al Señor, Él sabe tu necesidad. Y en el momento indicado Él te lo va a dar. Porque dice su palabra que Él no te va a dar algo que a ti te saca lágrimas de tus ojos. Él no quiere tu tristeza. Él no vino a hacer lo malo. Él dijo, vengo a buscar lo que para el mundo se había perdido. Así es. Ya. Nosotros somos los rechazados. A nosotros nosotros nos llaman locos, nos llaman, ¿qué más nos pueden llamar? Gritones, Gritones, aleluya, aleluya. de todo, de todo. Tenemos infinitas Fanático, fanáticos. ¿Cuál es el otro? Religioso. religioso. Y todas esas cosas. Pero hemos entendido que es mejor estar con Dios y no con el mundo. Porque es mejor estar en las manos del Señor que con las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo no van a traer tu salvación, no van a traer tus problemas que tengan una respuesta. El mundo no te va a dar la paz y la tranquilidad que te ofrece Dios. El mundo lo que trae es soledad.
Pero en Cristo Jesús te trae consolación Así en el es. Espíritu Santo. Esa es la verdadera identidad, en que hay jóvenes que hoy lastimosamente se van detrás de un like. Hoy se van detrás de un leoncito, se van detrás de una rosa, cuando la palabra de Dios no se puede vender. Ahí tenemos esencial el ejemplo de Pedro el Mago, en el libro de los Evangelios, que habla claramente que él quería lo que tenía Pedro, y eso no se gana así. Se gana con oración, ayuno y vigilia, buscando el rostro del Señor. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, reconocemos que no es nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Él que son los mejores. Porque a veces pensamos que nuestros pensamientos son los correctos cuando actuamos mal. Cuando a veces pensamos que es lo correcto en nuestras vidas y caemos, el primero que pensamos que es echar la culpa es a Él. Así es. Y hay algo importante que dice, me llamas Señor, pero no me obedeces. No hacen Me lo que llamas te digo. luz, pero no me ves. Tremendo. Pero es así. Ya. Estamos buscando, los jóvenes buscan la manera de agradar al Señor a su manera y no a la manera de cada uno. Es la manera conforme a Dios le agrada. Una búsqueda en espíritu y en verdad y teniendo un corazón agradable para el Señor. Una persona que tenga rencor, una persona que tenga odio y a la vez no soltar eso, pero teniendo la bendición, ¿qué paz puede tener esa persona? Ninguna. Cuando Dios te está diciendo, suelta eso para poder ser libre. Venid a mí los que estáis cargados, que Él los hará descansar de su palabra. Pero a veces queremos llevar la carga y también queremos llevar la bendición. Suelta uno. No podemos servir a dos señores, dice su palabra. Porque uno será amado y otro será dejado. Tú decides a quién seguir. Hay dos caminos, la angosta y el estrecho. Tú decides. El tiempo corre a tu favor, en contra. La salvación está en tus manos. Depende de ti, de que tomes la mejor decisión. No es emocionalismo, es salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque es ver triste que muchas personas que conocieron a Dios hoy lastimosamente se van por detrás del emocionalismo, de caerle bien a las personas, de atraer con su manera, en vez de edificar con la palabra, en vez de restaurar. Mira, yo conocí ayer a una muchacha en Ciénega. Ella me dice, Saúl, yo no soy pastora, no soy ministra de alabanza, no soy nada, pero veo la necesidad, me dijo, pero veo la necesidad de que si yo tengo la oportunidad y que Dios me la está dando de llevar el mensaje a esas personas que están en la calle, yo lo hago. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca corazones que le agraden en espíritu y en verdad. Dios no está buscando ministerios, Dios está buscando corazones que sean restauradores de portillos, que sean restauradores, porque hay personas allá afuera que necesitan una palabra de Dios, un abrazo y quizás una persona que decida, ¿sabes qué? Te perdono. Esas tres armas esenciales pueden hacer una persona de estando en lo peor, lo pone en lo mayor. De una persona estar en lo ordinario, lo pone a estar en lo extraordinario. Porque ese es el Dios que transforma. Ese es el Dios que cambia. Ese es el Dios que tenemos en estos tiempos. Amén. Así es. Una cosa importante también, Saúl, y es el tema de lo que decías, por ejemplo, con esta chica. El Señor, algo que está buscando en los corazones, que ahí sí aplica lo del Señor conoce el corazón, es que Él lo que quiere es un corazón dispuesto, simplemente, simple y llanamente. Mientras hay un corazón dispuesto, Él hace el resto. Todo es la disposición de dejarlo a Él obrar y de hacer lo que Él nos dice que hagamos, de obedecer su palabra, pero hay que tener la disposición para esto. Otra cosa es que el Señor
repetidas veces nos dice en la palabra que es necesario que seamos hallados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que seamos irreprensibles, que seamos, que tengamos o mantengamos unas vestiduras limpias, sin mancha y sin arrugas, porque solo así podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora, cuando la palabra dice, enséñame el camino en que debo andar, porque esto es tan importante y vuelvo a hacer énfasis en esto. La misma palabra más adelante nos dice que al hombre todos los caminos le son rectos, le parecen derechos en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, pesa los espíritus. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estos caminos que al hombre le parecen derechos, su fin es fin de muerte. Hay un dicho muy tradicional que dice por ahí que todos los caminos conducen a Roma, y eso en cierta manera es cierto. ¿Por qué? Porque es que si nos vamos a la Biblia, Roma, ¿qué es? Tipo del pecado, tipo de todo el desorden, tipo del puedo hacer lo que yo quiera, tipo de la religiosidad, tipo del engaño, tipo de podemos hacer y luego le echamos un poquito de agua bendita. Eso es Roma, bíblicamente. ¿Y qué pasa? Que todos los caminos fuera del camino de Dios, fuera de la voluntad de Dios, nos terminan llevando a esa Roma espiritual, nos terminan llevando a esa destrucción, nos terminan llevando a esa inclusive confusión. Amén. Es como el lema de la Barbie. Sé lo que quiero hacer. Sí, hoy en día encontramos muchos cristianos tipo Barbie y es algo que, mira cómo desde niños de pronto algo tan aparentemente inofensivo y nos trabaja en la mente. Y es el eslogan de muchos movimientos ahora actuales, feministas, muchos movimientos del empoderamiento de la mujer. ¿Cuál empoderamiento? La Biblia nos habla de una identidad, la Biblia nos habla de una restauración, de que el Señor Cristo vino y le dio a la mujer el lugar que le correspondía, que restauró esa imagen de la mujer, que le dio como ese sitio de honra, ese sitio de valor. Pero no es que el empoderamiento de, ¿qué es eso de empoderamiento? Empoderamiento es, o sea, yo soy mi propio superhéroe, yo puedo hacer, no necesito más nada ni más nadie. Yo lo tengo, yo puedo hacerlo todo. Si yo me lo propongo, todo lo puedo. Eso no es tan así. Eso de que sé lo que quiero hacer y mira que además la Barbie tiene algo de que hoy soy una cosa y mañana soy otra. Hoy soy cristiano, mañana soy mundano. ¡Wow! O sea, tampoco. Peor todavía. No, eso de que yo soy lo que quiero ser no es muy cristiano, muy agradable a Dios que digamos, porque eso es no preguntarle a Dios a ti qué te parece. ¿Tú qué piensas? Cuando nosotros hasta para decidir qué estudiar deberíamos preguntarle al Señor, Señor, yo quiero estudiar esto, ¿a ti qué te parece? ¿Va acorde? ¿Me sirve? ¿Aplica para lo que tú quieres con mi vida, para el ministerio que me has dado? ¿Me va a servir? ¿Lo puedes usar? Antes de empezar cualquier cosa, todo deberíamos ponerlo en manos de Dios. Y eso es lo que nos podría, digamos, garantizar un verdadero éxito. O sea, no habría jóvenes tan frustrados si antes de empezar cualquier proyecto lo pusiera en manos de Dios. O sea, uno todo debe ponerlo en manos de Dios. Y no creerse eso de que podemos ser lo que queremos ser. Porque o hacemos cosas que no convienen o terminamos frustrados porque queremos hacer y no podemos alcanzar. Amén. Algo prácticamente que podemos ver en la palabra del Señor cuando Jesús estaba en ese punto esencial cuando se le apareció, ese momento en que los discípulos se durmieron. Es decir, que él tenía miedo, pero dijo, pasa de mí esta copa. Que sé porque muchas personas han pasado por estos sufrimientos de angustia, pero él sabía que era lo mejor era obedecer al Padre. ¿Y yo qué estamos haciendo? Estamos buscando la manera de acomodarnos a nuestro parecer, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar. ¿Y hasta dónde nos lleva eso? A depresión. Jóvenes que se quitan la vida en las universidades, jóvenes que se tiran a los carros, peleas
infidelidades. Porque cuando no hay nada que llene un corazón vacío, el enemigo empieza a actuar en la mente y decirle, tú no vales nada. Tú eres un cero a la izquierda. Tú eres la oveja negra de la familia. Eso es lo que te manda el enemigo como dardo. Pero en Cristo Jesús te dice, tú eres un siervo de Dios. Tú eres mi hijo amado. Tú eres lo que para el mundo es un error. Para mí eres una bendición. Para muchos, ¿dónde se encuentra el oro? En la arena. Pero para pasar por oro hay que pasar por un proceso. Y mucha gente prefiere ser oro y no quiere pasar por el proceso. Salud, santo. Pero es verdad, es verdad. Hay jóvenes que quieren agradar al mundo y no es momento de agradar al mundo, es momento de agradar al Señor. Qué bonito sería cuando Jesús nos dijera, hijo mío, como lo dijo Jesús, este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Qué bonito que Dios te diga así. Y no que tenía apartados de mí hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice campaña. De nada nos sirve eso. De nada nos sirve de eso, sino tener un corazón agradable y dispuesto para el Señor. Cuarto punto, mi hermana, la falta de comunidad y conexión. Hebreos 10:25. Una cosita también que quería como complementarte es ahorita cuando hablábamos del tema del corazón, de la importancia de guardar el corazón por sobre todas las cosas. Mira que algo que la misma palabra le complementa a eso, esto no lo dice desde el Antiguo Testamento, sino vamos al Nuevo Testamento, cuando en los Evangelios el Señor Jesús nos habla de que allí donde tengamos el corazón, donde el hombre tenga su corazón, también tendrá su tesoro, y viceversa. Amén. Donde tengas tu tesoro estará tu corazón. Si está el tesoro o está el corazón en las riquezas, ese va a ser nuestro tesoro. Pero, ¿y de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Nuevamente habla de todo lo que sale, todo lo que emana del corazón, de cómo vienen de ahí las guerras, los pleitos, todo esto. El libro de Hebreos 10:5, 10:25. 25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. La modernidad nos ha llevado a muchos jóvenes a aislarse y perder la conexión con otros. Pero en la Biblia nos enseña que la comunidad de la conexión con otros es fundamental para nuestra fe y nuestro crecimiento. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, precisamente algo que hemos podido venir viendo, yo creo que se ha agudizado más desde tiempos de pandemia para acá. Digo, para nosotros los jóvenes, pues de pronto ya antes se había evidenciado, pero digamos que en cada generación está como esta problemática de manera diferente. Yo pienso que ha quedado más que claro que definitivamente somos seres sociales. No podemos vivir aislados, no podemos vivir como unos ermitaños, no podemos ni siquiera sustentarnos a nosotros mismos, sea la ciudad necesita del campo, el campo de la ciudad, todo. Asimismo, nosotros como seres sociales necesitamos de la iglesia, si somos creyentes, necesitamos gente con nuestro mismo espíritu, que tengan la misma visión, que estemos en la misma onda, como dicen por ahí. ¿Para qué? Para alimentarnos, para estar siempre en el mismo sentir. Lo que hablamos ahorita del entorno, depende de los lugares que frecuentemos, las conversaciones que tengamos, todo eso va llenando nuestro corazón y va a terminar siendo reflejado en nuestras acciones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y del fruto de los labios llenará el hombre el vientre. Entonces, una cosa lleva a la otra. O sea, si nos vamos a esto
todo está relacionado. No podemos simplemente dejar de congregarnos, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque somos comparados a carbones encendidos. Cuando hay una fogata, cuando hay un asado, cuando hay cualquier cosa y están los carbones, y uno separa uno, el que quede lejos se va a ir apagando lentamente. Y la caída nunca es de la noche a la mañana. O sea, siempre hay un tiempo, siempre ocurre algo, siempre hay señales antes de, que si no las ve uno mismo, las puede ver el que está al lado de uno, quienes lo rodean a uno. Pero por eso es necesario estar rodeado de las personas adecuadas. Porque irónicamente hoy con las redes sociales estamos más conectados gracias al internet y todo, pero al mismo tiempo estamos más aislados. Podemos estar en casa hablando con gente que está a kilómetros de distancia en otro país y no hablamos con los de nuestra misma casa. Se enteran primero los que están por fuera que los que viven con nosotros. O si estamos en la misma casa y por no levantarme a llamar a alguien que está en otra habitación, voy y le escribo por WhatsApp. O sea, estamos cada vez más alejados. El día que falla el internet, cuando se va la luz, ¿qué pasa? Ya la gente se vuelve loca. De verdad que ya la gente se vuelve loca. Mira ahora que pasó esto en España, que se quedaron medio día sin luz. La gente estaba desesperada, no sabían qué hacer porque ya ha sido tanto el acostumbrarnos a vivir, ser dependientes de que el día que esto falle, Que pierde como la identidad a la persona. sí, Es como decir, si yo no me muestro en las redes, no soy nada. sí, y hay personas que se desesperan y si no muestran las cosas, se sienten mal. Hay personas que no comen hasta que no montan la foto en el estado. Y yo creo que todos en algún momento lo hacemos, porque es que no estamos tampoco satanizando todo, ni diciendo que no se puede, que es malo, no es que sea malo, pero sí, todo en exceso es malo. Así como está el que nunca monta absolutamente nada, y uno dice, bueno, pero eso es una forma de mantenerse en contacto con el que está lejos, que si bien es verdad, Ajá. pero ese exceso de que todo tiene que ser tan detallado es malo, uno pierde hasta la privacidad, y la privacidad es un derecho fundamental. O sea, la privacidad es algo que es muy precioso y ya no se ve el valor de la privacidad. Ahora, por el contrario, todo es tan público, que cuando no lo podemos hacer público nos desesperamos. Lo mismo en las iglesias, lo mismo, o sea, es que me toca predicar, pero yo necesito que vean el mensaje, yo quiero que graben el mensaje, es que quiero que me vean cantando. ¿Tú estás cantando para Dios o para los hombres? Wow. ¿Para quién es tu alabanza? Ni siquiera es para el pueblo que está presente en la iglesia. Nuestra alabanza y oración es para Dios. Ese es el propósito por el cual fuimos creados, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Inclusive, si estamos predicando, es para el pueblo, listo. La palabra es para la edificación del pueblo, maravilloso. Pero una cosa es utilizar la herramienta para extender el mensaje de salvación y otra es que lo hago porque me quiero mostrar. Eso también Dios lo conoce, esa intención del corazón Dios la conoce y todo tiene su recompensa. Amén. Entonces, mi hermana, en conclusión, ¿qué podemos decir acerca de modernidad que mata? Bueno, yo creo que volver y hacer énfasis en el punto que no necesariamente todo lo nuevo es mejor. No necesariamente todo lo moderno tenemos que usarlo, tenemos que adoptarlo, no es una obligación. Hay mejoras, hay cosas que con el tiempo son necesarias ir cambiándolas, hay cuestiones que se quedan obsoletas. El renovar de Dios es una realidad, pero también tenemos que aferrarnos a los principios. Los principios bíblicos son inconmovibles. Hay leyes de Dios que no pueden ser traspasadas. Y simplemente esto, o sea, si puedo complementar con un último pasaje que está en Gálatas 5, del verso 16 en adelante, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué?
Esto es tan importante entenderlo, porque ahí viene eso de que, ay, pero es que yo quiero buscar a Dios, pero cada vez que me propongo buscar a Dios vuelvo y caigo. Ay, pero es que yo quiero acercarme a Dios, pero se me presenta una tentación, algo igual y peco. Es por esto, porque día a día, minuto a minuto, de aquí a que Cristo nos recoja, estamos en una lucha interminable de la carne con el espíritu. La carne nunca va a querer que el espíritu se anteponga, y el espíritu es contra los deseos de la carne. Por eso hay una lucha interna. Esa imagen de los muñequitos cuando estábamos pequeños, que siempre estaba la persona y de un lado tenía el diablito y del otro el angelito como hablándole a la conciencia, de cierta manera es una realidad. Nuestra conciencia, nuestro yo, nuestra alma, tiene que decidir en si satisfacer a la carne o satisfacer al espíritu. Y satisfacer a la carne tal vez es más sencillo, pero tiene más consecuencias. O mejor dicho, paso la cuenta de cobro, como quien dice. Satisfacer al espíritu cuesta, pero tiene mucha mejor paga. Ahora, nos sigue diciendo la palabra, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, un montón de cosas más. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, o sea, les exhorto acerca de estas cosas, es que les queremos decir, no más. Como ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vivir en pleitos y en contiendas todo el tiempo o vivir en paz y en mansedumbre? Los que estamos en Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pues si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo creo que esto me parece como un cierre perfecto y es como un, una manera de condensar todo lo que hemos dicho. Es necesario, si queremos acercarnos a Dios, si queremos ser llamados, reconocidos hijos de Dios, tener el derecho, la oportunidad de entrar al cielo, andar por el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y ninguna cosa inmunda puede habitar juntamente con Él. Entonces, ¿qué quiere decir inmundo? Inmundo no es solamente lo que está podrido, lo que huele a feo, no. Inmundo es todo aquello que de una u otra forma se contamina. Inmundo es todo aquello que se vuelve en contra de lo que Dios manda. Nuestra vida puede volverse una vida llena de inmundicias si practicamos, si nos volvemos constantes practicantes de lo que a Dios no le agrada. Ahora, tenemos la llave en nuestras manos. Tenemos al ayudador, al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, que está ahí para nosotros. Eso de que Dios ve el corazón, sí, Dios ve la intención que tenemos de buscarlo, pero también es necesario que veamos o que Él vea el esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que orar, tenemos que madrugar a buscarlo en la madrugada, a orar, tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle cuando estamos mal, cuando no tenemos ganas. A veces simplemente es tan sencillo como decirle, Señor, estoy cansado, no tengo fuerzas ni por orar. Señor, sabes que no sé qué decirte, pero gracias. Señor, quiero pasar tiempo contigo. No sé qué decirte, pero Señor, gracias. Señor, ayúdame. No sé qué decirte, no tengo ganas, pero sin ganas, Señor, gracias. Esas oraciones, a veces no necesitamos palabras rebuscadas, ni oraciones de 2, 3 horas, ni cosas muy largas. Las oraciones, yo creo que las oraciones más poderosas en la Biblia han sido cortas. Si nos vamos a los personajes bíblicos, muchas veces sus oraciones fueron cortas, pero sustanciosas, contundentes. Simplemente es hablar
con sinceridad delante de Dios, porque antes que esté la palabra en nuestra boca, ya el Señor la conoce toda. Pero aún así, nos es necesario reconocer delante de Él. Y allí es cuando viene su respaldo, ahí es cuando Él nos ayuda, ahí es cuando Él no nos deja volver atrás. Hay que pedirle experiencias al Señor, porque es que las experiencias en Cristo son las que nos sostienen. Cuando sentimos que no podemos más, cuando nos pasan de todo, cuando estamos en el desierto, cuando estamos viendo las verdes, las experiencias son las que no nos dejan volver atrás. Cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, le vemos cara a cara, tenemos la certeza de que aunque no parezca, Él está ahí y no nos va a dejar. Amén. Entonces podemos en conclusión decir, la modernidad puede ser una amenaza, pero en Cristo Jesús dice su palabra, que el hombre sabio ve el peligro y se aparta. Por ahí cita un dicho, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es mejor ser los de este lado y no los del otro lado. Mejor sé que nos llamen hijos de Dios y no nos llamen hijos del cabecillo. Porque dice que dice mentiras se convierte en ¿quién? En el padre, que es mentiroso. Que es hijo de mentiras se convierte en el padre. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. Que si nuestro padre es nuestro Dios, nosotros tenemos que obedecer y hacer su mandato. No pasar por encima de la gente, sino ser humilde. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Y cuál es la gracia más grande? El amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. No se jacta. O sea, el amor es tan grande que no cabe en el corazón. No busca lo suyo. No busca lo suyo, no hace nada indebido. No se entristece. No tiene envidia. No tiene envidia. ¡Wow! No tiene envidia, no tiene odio, no tiene rencor. Cuando nosotros soltamos todo eso, hay una paz, una tranquilidad. Entonces, seamos sabios. Seamos sabios en todo momento. Es momento que nosotros seamos como Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. Aleluya. Entonces, propongamos en no contaminarnos con las cosas del mundo. Todo es ilícito. Tú puedes bailar, tú puedes rumbear, tú puedes tomar tu cerveza, tú puedes fumar, pero te aseguro que el tiempo dará la razón de una acción trae una reacción en nuestras vidas. Porque el que fuma, que tiene cáncer en los pulmones. El que bebe, cirrosis. El que hace muchas cosas, sida, sífilis, de todo. Porque ese dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la dávila en Cristo Jesús es vida y salvación. Esa es la definición completa para este tema. Lo moderno, que no te mate, sino que lo sepas combatir. ¿Con cómo? Con la palabra del Señor. Amén. Que no te controlen las redes a ti. Controla tú las redes sociales. Controlemos, que no se nos salga del control la tecnología, que podamos usarlo nosotros a ella y no ella a nosotros. Una cosita también es esta parte de cómo tenemos que tener claro que el obedecer a Dios nos beneficia solamente a nosotros, única y exclusivamente a nosotros. O sea, no podemos decir que, listo, de pronto, por la misericordia de Dios, cuando nosotros le obedecemos, esa misma gracia se expande y alcanza a nuestro alrededor, alcanza a nuestra familia, a los nuestros. Amén. Eso es maravilloso. Pero el no fumar, el no tomar, el no bailar, el abstenerse de muchas cosas, no le beneficia al pastor, no le beneficia al líder, no le beneficia al hermano, no le beneficia al que te lo está enseñando, te beneficia a ti. Y vuelvo y repito, como decía ahorita, es mejor creer ahora y comprobar después. Porque es que el día del juicio o el día de la verdad, cuando todo esto se acabe, cuando partamos de aquí y tengamos que ser dirigidos, sea al cielo, sea al infierno, conforme a nuestras obras, ahí es cuando vamos a ver. Ahora, si creí aquí, viví bien aquí,
heredo, me voy al cielo. Pero, bueno, y pongamos el caso de que el cielo no es real, que no hay cielo, no hay infierno, cosa que no es así. Pero hay mucha gente que todavía lo pone en duda. Aunque no fuera así, ¿cuál de las leyes de Dios nos afecta? Si todo lo que está en su palabra es un beneficio para nosotros integralmente, en cuerpo, alma y espíritu, de todas formas. O sea, además de que vivimos bien esta vida, nos da promesa para la eternidad. Al contrario, vivimos mal aquí porque tenemos que estar con achaque yendo al médico, tenemos que estar, mejor dicho, sin plata y todo, y gastándole porque hay que invertirle, inclusive la carne sale cara. Y al final para darnos cuenta de que, ay, los evangélicos sí tenían razón. Yo, ¿por qué no escuché darnos cuenta en un momento o en un lugar donde ya no hay salida, ya no hay vuelta atrás? Mejor creer ahora y comprobar después. Amén. Así es. Bueno, mis hermanos, saludando a todos los oyentes simpatizantes, Dios bendiga a nuestra hermana Alejandra, Dios te bendiga allá en Bogotá, que, oye, estoy pendiente de esa obra que Dios está haciendo en su vida. Amén. Bueno, nuestro Dios. Dios bendiga a los oyentes simpatizantes que se encuentran ahí conectados, especialmente a nuestro camarógrafo Camilo, especialmente ahí está pendiente en la transmisión. Ya prácticamente es una bendición poder tener una familia. Y si usted también quiere ser partícipe de esta gran bendición, usted también puede estar con nosotros compartiendo. También invito a nuestra hermana Eira a que invite también a los oyentes simpatizantes el próximo viernes, testimonios al aire. Sí, señor, bueno, están todos cordialmente invitados, todos los que nos están sintonizando en vivo, los que tal vez van a ver esto luego en diferido. Queremos extenderle la invitación para estar compartiendo un poco acerca de testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Testimonios, estos testimonios que también son ese alimento, esa energía, esa batería para el alma. Eso que de pronto escuchamos en momentos que pensamos que nadie pasa por lo que nosotros pasa y luego nos damos cuenta que, ay, pero lo mío no es tan grave. Entonces, esto que nos ayuda y nos fortalece en la fe. Es necesario escuchar testimonios, porque así nos convencemos cada vez más y nos damos cuenta del poder, de la soberanía de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos orando primeramente a nuestro Dios, que Él es el jefe de jefes de este programa. Y sin Él no estuviéramos aquí en este espacio. Así que vamos a estar orando primeramente. Amado Dios y Padre Celestial que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llevar este mensaje, este podcast, Dios mío. Que ese Dios, que cada palabra que ha sido énfasis en este tema, Señor, jamás regresa vacía, porque conocemos, Padre, que tu palabra es viva y es eficaz. Señor, si en algo hemos cometido errores, Señor, perdónanos, porque somos seres inconscientes delante de ti, Dios mío, que no nos damos cuenta, Padre. Pero, Dios mío, aunque tengamos tu misericordia y tu gracia infinita, sé Dios que tú eres digno de perdonarnos, Señor, con tu inmenso amor. Padre, ayúdanos a seguir en este proyecto, Señor, para buscar más almas para ti, Dios mío, para darte lo mejor de nosotros, Señor. Nos da por gracia lo que por gracia hemos recibido, Padre, que lo mejor es la salvación en Cristo Jesús, Dios mío, que las mejores manos que podemos estar es la de ti, mi Señor. Gracias te damos, Dios mío. Bendigo la vida de nuestra hermana Eira, Dios mío, su familia, Señor, su negocio, su proyecto, Dios mío, de todo lo que emprenda, sea de gran bendición bajo el poder y tu voluntad, Dios mío, principalmente, Padre. Porque sabemos, Dios, que tú conoces cada corazón, cada pensamiento, Padre, y lo que ella te ha pedido en secreto, Dios mío, sabes en su tiempo tú solo darás, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también bendigo, Dios mío, la vida de Camilo, Dios amado. Mira, Dios amado, sus anhelos, sus deseos, Padre. Que seas tú, Dios mío, fortaleciéndolo cada día, Dios amado, en esa búsqueda tuya, Padre. Que nunca mengue, sino que siga adelante, Dios amado. Y que tú, Dios mío, lo tengas en su mano, Padre Santo.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te digo, Dios mío, la vida mía, Dios amado, tú la conoces, Padre, tú sabes las peticiones, tú sabes este proyecto, Dios amado, en el cual te lo he puesto en tus manos, Señor. Que sea, Dios mío, la gracia y el poder infinito, Dios mío, poder, Dios amado, abrir conexión, abrir, Dios mío, frontera, Dios mío, que esta palabra, Señor, rompa esquema, Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, nos vamos de este lugar, pero jamás de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te Amén. bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones.